Good evening, everyone. Welcome to our second class of this intermediate English course. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Good Yes, evening. teacher. Good evening. Perfect, evening. perfect. So tonight we have an interesting topic. We're gonna see the past simple, and we're gonna see we're gonna see like a review of the past simple, and we're going to see also how to formulate other types of questions using the past tense, which is something that we saw before, but now we're gonna see it in a different light. We also, if we have the time, we are also going to see the expression used to talk about things that were common or that we used to do when we were younger, things that we don't do anymore, but we used to do it. Entonces, en esta noche vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca del pasado simple, un tema muy interesante. Vamos a ver algunas estructuras del pasado simple que ya conocemos y otras formas de formular preguntas en el pasado simple. Y vamos a ver la estructura used to, que es una expresión en inglés para hablar de cosas que solíamos hacer. Ya no hacemos, pero las solíamos hacer. Eso nos va a permitir empezar a crear, ¿verdad?, otro tipo de oraciones que ustedes van a practicar con algo que le voy a dejar para el próximo miércoles, porque ya el lunes lo tenemos ocupado, salvo que haya tiempo. Para el próximo miércoles, en el que van a relatarme, usted va a aprender a cómo relatar en inglés lo que usted solía hacer. Por ejemplo, usted en español dice: cuando yo era pequeño yo iba mucho al río, cuando yo era pequeño yo dormía mucho, o anteriormente yo solía. Es decir, para usted construir eso, usted va a aprender cómo se hace eso y lo va a poner en práctica también. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Estamos trabajando con la plataforma. Es muy probable que no tengamos ninguna actividad en esta semana como tal para subir, pero sí ya para el lunes, ¿ok? Sí, para el lunes ya con la clase que vamos a ver hoy y la del lunes, ya tendrán su primera práctica en la plataforma, ¿ok? Pero ya estamos trabajando con eso. Creo que para mañana yo voy a empezar a diseñar la plataforma. Bien, entonces vamos a ver un repaso breve para ponernos en contexto de lo que es el pasado simple. Entonces vamos a preguntar: ¿para qué es que usamos el pasado simple en inglés? ¿O qué es el pasado simple? Vamos a ver. ¿Quién repasó la clase? ¿Nadie se acuerda? Dígame, Melanie. Salve este grupo, cuénteme. Yo creo que tengo una idea. Para hablar de cosas que fueron completadas en el pasado. Exactamente. Para hablar de cosas que fueron completadas en el pasado. ¿Y cuál es el auxiliar que utilizamos en el pasado? Dígame, Oscar. Se usa el auxiliar didn't y en el del verbo to be, el was y el were. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y cómo negamos en el caso de did? ¿Cómo negamos? Sabemos que did, ¿verdad? Eso sería la afirmación, y la negación para yo decir que no hice algo, ¿cómo usamos el did? ¿Cómo se escucha eso? Dígame. Dígame, Oscar, dígame. No, yo le voy a contar que la contesté ella, entonces está bien. Ok. Dígame, Melanie. Didn't. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos que el auxiliar es did o didn't, y como bien, acertadísimamente dijo Oscar, en el verbo to be utilizamos was y were.
En el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el uso del did y el didn't. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo tengo el verbo, el auxiliar did en una pregunta? ¿Qué pasa con el verbo? ¿Lo dejo en pasado o lo coloco en su forma base? ¿Cuál sería la forma correcta cuando tengo una pregunta? Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes dos preguntas sería la correcta? Did you go to the restaurant? ¿O did you went to the restaurant? ¿La primera o la segunda? La segunda. Ok, Oscar dice que sería did you went to the restaurant. ¿Todos están de acuerdo con did you went? No. ¿Qué usted opina, Melanie? Did you go? Did you go? La respuesta correcta sería, recuerden, did you go. ¿Por qué? Porque siempre que utilizamos el auxiliar did, el verbo va a quedar en su forma infinitiva, en su forma base, para ser más exactos. Entonces, el verbo go, su pasado, recuerden que es went. ¿Ok? Entonces, no puedo tener did you went, porque did me está neutralizando el verbo y el verbo debe de quedar en su forma base. Y la forma base del verbo es go. Entonces sería did you go. Lo mismo sucede cuando usamos didn't. Cuando usamos didn't, el verbo vuelve a su forma normal. ¿Ok? No olvidar eso. Eso ya forma parte del compendio de preescolar de ustedes. Como yo le digo a los chicos que me lo enseñaron a mí en la universidad, cada vez que se nos olvidaba algo que el maestro entendía que era del compendio básico de preescolar, que era algo sencillo, nos decía eso y se quedó conmigo esa expresión. Yo la uso ahora también. Entonces, eso forma parte ya del compendio básico de preescolar de ustedes, que deben de saberlo. El did va a hacer que el verbo que se encuentra en la pregunta vuelva a su forma base, y si usamos la negación didn't, que es la contracción de did not, el verbo debe estar en su forma base. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice una oración en pasado? Una oración simple en pasado. A ver, una oración en pasado. Tomando en cuenta la estructura que ustedes repasaron. Dígame, Oscar. I ate pizza last night. Last night. Okay, I ate pizza last night. Así fue, Oscar. I ate pizza last night. Si fue I eat pizza last night, está casi correcta. Hay algo que hay que modificarle. El verbo está en su forma base. Tenemos que cambiar el verbo a pasado porque no tenemos did aquí. Entonces, I eat pizza last night necesita que el eat pase a pasado. ¿Y cómo yo digo eat en pasado? Que también lo vemos. A ver, ¿quién se acuerda? Dígame, Oscar. Ate se escribe. Ate. Muy bien. Ate. Entonces sería I ate pizza last night. Esto es una oración en pasado. La estructura es simple. La pronunciación fue que me faltó un poquito. La pronunciación. Está bien. La estructura es simple. Sujeto, I, seguido del verbo en pasado, ate, en este caso, y el resto de la oración. En este caso, Oscar utilizó un marcador de tiempo en pasado, lo que es correcto también. I ate pizza last night. Vamos a decir ahora que yo no comí pizza anoche. ¿Cómo lo diría ahora? Esa misma oración vamos a negarlo. Oscar, dígame. I didn't eat pizza last night. Muy bien. I didn't eat pizza last night.
Lo único que tengo que hacer es agregarle didn't antes del verbo y el verbo pasa de ser ate, pasado, a eat en presente. Y that's it. Así de sencillo. I didn't eat pizza last night. Muy bien. Ahora vamos a decir que yo quiero convertir eso en una pregunta. ¿Cómo yo convierto I ate pizza last night, I ate pizza last night en una pregunta? ¿Cómo convierto? Dígame, Melanie. No sé, déjame ver. Did I eat pizza last night? Casi. Ah, Hay algo solamente. Usted dijo, did I ate? ajá. Ate tiene el verbo ahí en pasado. Como tiene did I did, debe de colocarlo entonces ahora en su forma base. Did I eat pizza last night? Did I eat pizza last night? ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un repaso. Eso hay que sabérselo. Como su nombre. Eso no va a ir a ningún lugar. Si no va a desaparecer. No es como esos temas de matemáticas que uno al día de hoy todavía no sabe para qué sirven. Y que uno se embotelló para pasar. No. Sino más bien que cada uno de esos elementos son indispensables para una comunicación correcta en inglés. Entonces, eso hay que sabérselo. Bien, ahí tenemos el review. Entonces, el enfoque del pasado simple de esta clase es recordar el pasado. Good memories. Buenos recuerdos. ¿Ok? Buenos recuerdos. Aquí en el snapshot, que es como una captura, tenemos estas, podemos llamar estos resúmenes aquí, que ustedes van a tener que hacer en su práctica, en el que pone hometown para hablar acerca de su ciudad natal, hometown, employer, interest y email. 4 cosas. En el hometown, que es para referirse a su ciudad natal, usted va a colocar su ciudad natal. Aquí tienen Chicago, Illinois, Estados Unidos. Usted colocaría Guaricano, Santo Domingo Norte, República Dominicana. Guaricano, Santo Domingo Norte, República Dominicana, por ejemplo. Employer sería su empleador para la empresa para la que trabaja, que lo colocaría aquí. Si usted es su propio jefe, sería self-employed. Yo podría colocar directamente el nombre de la empresa o del negocio que tiene su propia empresa, si la tiene. En los interests son aquellas cosas que a usted le interesa. Por ejemplo, I like to go to the movies and play video games. I also enjoy meeting people and cooking for friends. En los intereses que tiene Isabel Austin, a ella le gusta ir al cine y jugar videojuegos. También disfruta reunirse con personas y cocinar para amigos. Y el email isabellaustin@cambridge.org. ¿Ok? El arroba en inglés se dice at. Igual que la preposición at. isabellaustin@cambridge. La rayita abajo es underscore. La rayita abajo aquí. Y cuando está aquí, en el medio, es un hyphen. Bien, por eso más adelante. Por lo menos ahí saben que esto es at y esto es underscore. Aquí tenemos a Nicolás Rodríguez, hometown, Buenos Aires, Argentina. Employer, Lakewood Recreation Center. Interest, I love skiing, swimming, camping, anything outdoors. Right now, I'm learning to skateboard. En esta descripción, ¿verdad? Breve, él nos está diciendo cuáles son sus intereses, las cosas que a él le gustan. ¿Ok? Outdoors significa fuera de casa, es decir, todo lo que se hace al aire libre. Muy bien.
Entonces es muy probable que en su primera práctica yo les ponga algo así para que ustedes llenen estos espacios. Hometown, employer, interest, email. Es posible. Bien, aquí tenemos esta conversación. Muy interesante. Where did you learn to skateboard? Where did you learn to skateboard? Okay. ¿Dónde aprendiste a hacer skateboard? Andar en patineta. Ok, aquí dice, oh, I'm really sorry. Are you okay? Al parecer ellos chocaron por la imagen, ¿verdad? Oh, I'm really sorry. Are you okay? I'm fine, but I'm not very good at this. En inglés, cuando usted quiere decir que usted es bueno en algo, normalmente, o malo en algo, normalmente se utiliza esa estructura. Very good at. Usted puede decir, I'm very good at cooking. I'm very good at driving. O I'm not very good at cooking. I'm not very good at driving. Normalmente cuando se utiliza la expresión good at, el verbo que va a aparecer aquí va a aparecer en gerundio. Eso lo veremos más adelante, pero es para que sepan que normalmente se dice así cuando usted quiere decir que algo se le da bien. No si lo puede hacer, sino si se le da bien. Aquí vemos una expresión que ya habíamos visto, neither am I. ¿Para qué usamos el neither? ¿Para negar o cuando tenemos dos opciones? Vamos a ver, el neither, ¿lo usamos en negación o es el que usamos cuando tenemos dos opciones? Recuerden que utilizamos neither para negar. La oración dice, yo estoy bien, no soy muy bueno en esto, neither am I, yo tampoco. Neither siempre es para negar. Either, que también lo utilizamos, puede ser utilizado también cuando tenemos dos opciones. Either one thing or the other. ¿Ok? Hey, I like your shirt. Are you from Argentina? Hey, me gusta tu camiseta. ¿Eres tú de Argentina? Yes, I am originally. I was born there. Es decir, yo soy de Argentina. Originalmente, la idea es, no originalmente, porque en español eso no significa lo mismo, pero la idea aquí es con el originally, es para decir que esa es su procedencia. Si yo procedo de allá, yo nací allá, pero con esta estructura, I was born there, la persona está haciendo énfasis de que nació allá, pero no se crió allá. ¿Ok? Esta pregunta, did you grow up there? Es por la duda que generó aquí, al simplemente decir, I was born there. ¿Ok? Porque dice, yo nací allá. No significa que está fuera de Argentina. Y se crea la duda. ¿Creciste allá o creciste en otro lugar? Did you grow up there? Grow up es una expresión, es un phrasal verb en inglés que significa, que se utiliza para hablar de dónde de desarrollo. Es decir, si yo quiero saber dónde tú creciste, dónde tú te desarrollaste, dónde creciste, sería más acertado. La expresión es grow up. También significa madurar. Por ejemplo, en las preguntas, did you grow up there? Yo estoy preguntando que si tú creciste allá, es decir, si te desarrollaste allá, pasaste tu infancia, tu adolescencia, eso es grow up, ¿verdad? Pero también se utiliza para hablar de madurez. Cuando alguien está actuando de forma madura, en inglés se puede decir grow up, que es como decirle crece ya, o madura. Vamos a decir que usted está con alguien que está actuando de forma inmadura. Hey, grow up. Es decir, madura. Entonces, puede ser, como lo vimos en la pregunta, did you grow up there? Si tú creciste allá, o directamente fuera de ese uso, el uso de reproche. Grow up. Sí, madura. ¿Ok? Yes, I did. Fíjense cómo. Miren la pregunta aquí. Are you from Argentina?
Yes, I am. Como la pregunta está con el verbo to be, es una pregunta de sí y no, responde con el verbo to be. La pregunta did you grow up there está con el verbo auxiliar did, es una pregunta de sí y no también. Yo tengo que responder con el auxiliar. Recuerden que, salvo las preguntas con WH questions, las demás preguntas son de sí y no. Eso es el did, no es un WH questions, por lo tanto la respuesta no es de sí, es de sí y no. Entonces por eso él dice, yes, I did, sí, yo crecí allá, but my family moved here 10 years ago, when I was in middle school. Yo crecí allá, pero mi familia se mudó aquí cuando, hace 10 años, cuando aún yo estaba en la parte, aquí vendría siendo en el nivel básico, middle school, ¿ok? El high school en inglés es, el bachillerato en inglés es high school, y el middle school viene siendo lo que aquí es básica. Entonces, cuando él estaba en básica, ellos se mudaron a los Estados, creo que Estados Unidos, eso es lo que es, what is implying here, o donde se mudaron, ¿verdad? Porque todavía no nos dice aquí. Bien, and where did you learn to skateboard? ¿Dónde aprendiste a hacer skateboarding? Utilizar la patineta. Fíjense cómo en todas las preguntas que tienen did, el verbo se queda igual. Aquí vuelve a utilizar did, el verbo se queda igual. Es una pregunta que utiliza el WH questions. Where did you learn? Habíamos visto cómo se construye esto en el módulo anterior. Entonces, fíjense cómo learn se queda en su forma base, que es un verbo regular, y grow, que es un verbo irregular, también se queda en su forma base, porque el pasado es grew. Okay. Here in the park, I only started about a month ago. Entonces le pregunta, ¿dónde tú aprendiste a montar la patineta? Aquí en el parque. Yo inicié hace un mes. Si yo solamente tengo un mes que inicié. Aquí, como la oración está sola, utilizamos directamente el verbo en pasado. Solamente cuando está did o didn't, es que el verbo, si estamos hablando en pasado, se va a quedar en su forma base. Si ellos no están presentes, el verbo va a utilizar su estructura de pasado. Well, it's my first time. Bien, es mi primera vez. First time significa mi primera vez. Can you give me some lessons? Puedes darme algunas lecciones, ¿verdad? Ayudarme para yo aprender. Y luego le dice, sure, just follow me. Seguro, simplemente sígueme. Y luego tenemos esa expresión que aquí creo que nosotros usamos a veces. By the way. ¿Alguien sabe lo que significa la expresión by the way? By the way. Por el momento. Okay, por cierto. Ok. ¿Y qué implica esa expresión? ¿Cuándo la usamos? Ok. By the way es como decir en español, por cierto. Y normalmente utilizamos by the way cuando vamos a introducir una nueva información que no necesariamente está relacionada con lo que decíamos anteriormente. En este caso, él dice, by the way, my name is Isabel. Aquí él nunca le preguntó su nombre. Ella decide agregar esa información. Entonces, by the way, es el enlace aquí para decir, por cierto, mi nombre es Isabel. O de paso, mi nombre es Isabel. Es decir, a ella no se le preguntó el nombre. No era de eso que estaban hablando. Ellos empezaron a tener una conversación y en ningún momento se hicieron la pregunta de cómo tú te llamas, pero ella quiso agregar esa información. Y como esa información no estaba relacionada con lo que se estaba diciendo anteriormente, uno utiliza by the way para agregar una información adicional que no necesariamente está relacionado con lo que se decía anteriormente o que no fue algo que se preguntó, pero yo decidí responder. ¿Ok? By the way. Es una de esas expresiones que cuando usted está más avanzado en el inglés, usted debe de usar.
porque le sirve para introducir un nuevo elemento. Imagínense lo raro que después de decir just follow me, simplemente sígueme, usted diga de la nada, mi nombre es Isabel. La persona va a decir, "Uepa, sí, no, ¿de dónde salió eso?" Porque le hace falta algo. Por cierto, mi nombre es Isabel. Ahora sí. De paso, mi nombre es Isabel. Sí, no fue algo que tú me preguntaste, pero yo decidí agregarlo. By the way. Y él ya entonces responde, and I'm Nico, nice to meet you. Y yo soy Nico, un placer conocerte. ¿Ok? ¿Captaron el by the way? ¿Sí? Okay. Y ustedes saben cuando lo vean en una película por qué se usa. Y usted debe de usarlo. A medida de que, si usted, una persona con un inglés avanzado, intermedio avanzado, utiliza expresiones como by the way para introducir un nuevo tema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto al texto y a las explicaciones? ¿Todo claro ahí? Lo interesante de estos textos, como lo vamos a ver el lunes con el texto que ustedes están estudiando, yo espero que sí, es que usted puede ver las expresiones en su contexto. Y el inglés se aprende mejor así, se lo decía creo que el lunes. Se aprende mejor así que usted viendo y memorizando palabras porque sí. Porque una cosa es que usted sepa lo que significa la palabra y otra cosa es que usted la sepa usar correctamente. Son cosas totalmente diferentes. Big y large, ambos significan grande. Estoy dando una pista ahí del texto. No voy a decir más nada, el lunes se lo voy a explicar, porque voy a ver si alguien lo nota eso, pero big y large significan lo mismo, pero ¿se usan igual? Era la pregunta. Giovanni Aguilera, tell me. Teacher, yo quería preguntarle si la clase sincrónica del lunes la van a subir a la plataforma porque yo entré y no la vi. Sí, Porque yo, ajá, la vamos a subir, es que aún no tenemos disponible la plataforma. ok, porque el lunes yo entré, pero tuve que salir porque tenía un inconveniente, entonces por eso no pude verla. Yo estudié lo que mandaron por el grupo, pero no sé exactamente porque no pude ver la explicación. Ok. Ya te sabes. Claro, si usted entra directamente a los enlaces anteriores, le va a aparecer porque la clase está en YouTube. Lo que no está el enlace en la plataforma porque aún no la tenemos. Pero si usted busca cualquiera de los enlaces viejos, usted va a encontrar clase sincrónica, inglés intermedio 1. Y ahí usted va a ver la clase. Si está en YouTube, yo la subí. Lo que no está es la clase, esta clase. Que dicho sea de paso, ahí en YouTube hay una clase que estoy impartiendo también que está totalmente en inglés. Si alguno quiere entrar y escucharla, está también en la plataforma. Bien, entonces, todo claro, ahí vamos a continuar. Así que, seguimos aquí. En este Grammar Focus tenemos algunas preguntas y nos dan algunos modelos de respuesta que nos van a ayudar para que ustedes puedan realizar un ejercicio para la semana que viene. ¿Qué es lo que significa la pregunta Where were you born? Que yo se los expliqué en el módulo anterior. Where were you born? Dígame, Denny. ¿De dónde eres? Casi. Dígame bienvenido. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Recuérdense que el verbo born se usa para saber dónde naciste, en qué lugar naciste. Where were you born? Where, que es el WH question. Where, que es el pasado del verbo to be. You, que es el pronombre. Y born, que es el verbo. Where were you born? ¿Dónde naciste? I was born in Argentina. Yo nací en Argentina. Esta otra pregunta dice, ¿Were you born in Buenos Aires? Luego de que la persona preguntó, ¿dónde naciste? La persona le dice que nació en Argentina. Argentina tiene distintos lugares. ¿En qué parte de Argentina? La persona se abalanza en preguntar,
¿Naciste en Buenos Aires? Were you born in Buenos Aires? ¿Ok? Fíjense cómo ya no tiene el WH question, porque no está preguntando dónde, sino que está preguntando si naciste ahí. ¿Ok? Y simplemente necesita el pasado del verbo to be, como lo habíamos visto anteriormente. Were you born in Buenos Aires? La respuesta, como está con el verbo to be, puede ser yes, I was, si fue así, o no, I wasn't. I was born in Córdoba. ¿Ok? Were you born in Buenos Aires? Yes, I was, or no, I wasn't. I was born in Córdoba. When, ¿qué es lo que significa when, verdad? Que se me olvidó. Si where significa dónde, ¿qué significa when? ¿Cuándo? 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 When did you move to Los Angeles? When did you move to Los Angeles? ¿Cuándo, verdad, te mudaste a Los Ángeles? Move es el verbo que utilizamos para hablar para hablar de mudanza, ¿verdad? ¿Cuándo te mudaste? Si usted siempre quería, usted tuvo la duda, la curiosidad de saber cómo yo pregunto eso, aquí lo tiene. When did you move? O where did you move? ¿Cuándo o dónde? O why did you move? ¿Por qué te mudaste? Es decir, move es el verbo que utilizamos para hablar de eso, de mudanza. Entonces, when did you move to Los Angeles? La pregunta es un WH question, lo que significa que no se va a responder con sí y no, sino que yo voy a elaborar. En este caso, I moved. El did está aquí arriba, ¿ok? Cuando yo voy a responder, tengo mi sujeto y tengo que tener mi verbo en pasado. I moved here 10 years ago. I didn't speak English. Entonces, fíjense en esto, presten atención. When did you move to Los Angeles? La pregunta es en pasado utilizando el WH question. La persona quiere saber cuándo te mudaste a Los Ángeles. Aquí se responde, yo me mudé, I moved. Necesito poner este verbo que estaba aquí en su forma base, colocarlo aquí en su forma en pasado, porque aquí no hay auxiliar. Aquí sí se queda en su forma base porque tengo el auxiliar. Aquí no hay. Entonces, tengo que colocar mi verbo en pasado y luego el resto de la oración. Yo me mudé aquí hace 10 años. Punto. I didn't, él ahora va a negar algo. I didn't speak English. Yo no hablaba inglés. Como estoy usando didn't, el verbo speak debe de quedarse en su forma base. No puedo tener aquí spoke, que sería el pasado de speak. ¿Ok? Sino que tengo que tener el verbo en su forma base porque tengo el auxiliar. Ya sea el auxiliar en afirmación o el auxiliar en negación, el verbo se queda en su forma base. I didn't speak English. Did you take English classes in Argentina? Did you take English classes in Argentina? De nuevo, fíjense el did, el verbo se lo ponen en negrita, se queda igual. El pasado de take es took. Pero como tengo did, se queda igual. Did you take English classes in Argentina? Como estoy usando did, es una pregunta de sí o no. Yes, I did o no, I didn't. La persona luego decide agregar más información. La primera respuesta, yes, I did, punto. I took classes for a year. Sí, yo lo hice, o sí tomé, punto, yo tomé clases por un año. Fíjense cómo en la respuesta hay un punto. Ya esto es una oración diferente. No puedo decir, aquí yo tenía did y por eso lo dejé igual. No, hay un punto ahí, por eso está el punto, que normalmente está ahí después de este tipo de respuestas. Y es I did, porque hay una pausa larga. I took classes for a year. Yo tomé clases por un año. Tengo que tener el verbo en pasado. Aquí lo tengo en infinitivo por el auxiliar. Aquí no, porque aquí no hay auxiliar. Y no lo puedo usar, porque eso significaría otra cosa que ya yo les expliqué. No, I didn't sería la negación de la pregunta. Punto. My aunt taught me at home. No, no lo hice. Mi tía me enseñó en casa. Taught es el pasado del verbo teach, que es el verbo enseñar. Esta acción carece de auxiliar y por lo tanto el verbo debe estar en pasado.
Esto fue lo que vimos cuando vimos el pasado simple. Lo único que estamos viendo aquí es preguntas de otra índole, de otra naturaleza, pero la dinámica sigue siendo exactamente la misma. Estamos hablando de la regla. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro, pues? Ok. Continuamos. Bien, tenemos este pequeño ejercicio, ¿ok? Es bastante fácil. Es tomando en cuenta esto que acabamos de ver aquí. ¿Ok? Vamos a trabajar con estos primeros dos y para el miércoles ustedes van a traer lo que resta, ¿ok? Vamos a ver cómo se hace esto. Aquí tenemos, your English is very good. Tu inglés es muy bueno, ¿verdad? Your English is very good. When, raya, you begin to study English. ¿Qué es lo que hace falta aquí para completar esta pregunta? Ya tengo mi sujeto, tengo mi verbo y veo que el verbo está en presente. ¿Ok? Y veo to study English. ¿Cuál sería el auxiliar que me haría falta aquí para completar esta pregunta? Did. Sería el auxiliar did. Si usted mira aquí atrás, mírenlo aquí mismo donde estaba. Imagínense que yo a esta pregunta le elimine el did y pongo una raya aquí entre el when y el you. Siempre recuerden que cuando estamos hablando de un WH question va a haber un auxiliar. Lo que yo tengo que identificar es en qué tiempo estará el auxiliar. Como estamos hablando de pasado, pues tiene que ser de pasado. ¿Ok? Your English is very good. When did you begin to study English? Miren cómo el verbo begin está en su forma base. El pasado es began, que también lo vimos aquí. When did you begin to study English? Cuando tú iniciaste a estudiar inglés. Entonces aquí tengo una respuesta. Y en esta respuesta no puedo usar el auxiliar, porque es salvo que sea una negación. Entonces, la estructura parece ser que es, porque aquí dice que tu inglés es muy bueno, entonces está preguntando cuándo inicias a estudiar inglés, es muy probable que la respuesta sea positiva, y en este caso lo es. Entonces, como habíamos visto aquí atrás, vamos a ver aquí atrás, fíjense cómo cuando voy a responder, mírenlo aquí, vamos a verlo aquí porque la pregunta se parece bastante, tengo el sujeto y el verbo en pasado. Una pista. Normalmente el verbo que se encuentra en la pregunta es el mismo verbo que voy a usar aquí en la respuesta, pero en pasado. ¿Sí? When did you move? I moved. Sí, la pregunta tiene el verbo que debo de colocar aquí en pasado. ¿Ok? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cuál es el verbo que yo tendría que utilizar? Aquí hay dos, pero vamos a ver si alguien lo capta. Si begin significa iniciar y study significa estudiar, y él aquí quiere decir que él lo hizo en básica, ¿cuál de los dos utilizaría? Began. Ok, alguien dijo began. ¿Alguien más? ¿Todos de acuerdo con began? Sí, que repita, por favor. Ok, entonces, en esta oración, la pregunta normalmente tiene el verbo que vamos a utilizar aquí. Que tú vamos a utilizar aquí, normalmente se encuentra aquí en la pregunta. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a hacerlo de otra forma. Utilizaría directamente began, study, o la estructura completa, began to study. 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 Ok. Aquí yo podría decir, I began in middle school. I began to study in middle school. Cualquiera de las dos podría ser, ¿ok? Normalmente los verbos que tengo aquí son los que voy a utilizar en la respuesta. Entonces, when did you begin to study English? I began to study English in middle school. Si yo fuera a responder esto,
de una forma totalmente formal sería de forma larga. I began. Tengo que utilizar la forma pasada de begin aquí, ¿verdad? Porque no tengo el auxiliar, estoy respondiendo. I began to study English in middle school. Entonces, vuelvo y repito. Normalmente, lo que usted va a responder aquí, o el verbo que va a usar, se encuentra en la pregunta. En el inglés formal estricto es así. Usted normalmente repite parte de la pregunta en la respuesta, aunque en el inglés informal no sea así. Entonces, when did you begin to study English? El verbo aquí, began to study English in middle school. ¿Ok? Vamos con la siguiente. What, raya, you think of English class at first? Aquí necesito un auxiliar. ¿Cuál será el auxiliar? Where. Ok, Oscar dice where. ¿Alguien más? Did. Did, ok. El auxiliar aquí sería did, porque la pregunta sería, what did you think of English class at first? ¿Qué tú pensabas del inglés al principio? Recuérdense que el auxiliar where y was lo usamos cuando estamos preguntando de ser o estar, ¿ok? Entonces, por la estructura de esta pregunta, que estamos hablando de una acción, de que tú pensabas del inglés al principio, el auxiliar debe ser did. What did you think of English class at first? At first significa al principio, ¿ok? Bien. Entonces, tomando en cuenta lo que acabamos de ver, de que yo les dije de que el verbo que se encuentra aquí en la pregunta es el que vamos a utilizar para responder, ¿cómo yo podría responder esto tomando en cuenta de que el verbo aquí debe estar en pasado? ¿Alguien recuerda cuál es el pasado del verbo think? No. ¿No lo recuerdan? Déjenme yo ver algo aquí que alguien no puede entrar. Sí, ok, está habilitado. Le pido un código. Deme un segundito que alguien no puede entrar porque le pido un código. ¿Será aquí? No. Deme un segundo para responderle a este participante. Ok, dígame, Denny, ¿cuál es el pasado del verbo think? Thought. Ok, muy bien, thought. Entonces, what did you think of English class at first? I thought it was a little difficult, but fun. Miren aquí donde estaba el verbo. I thought it was a little difficult, but fun. Normalmente el verbo se encuentra en la pregunta, pero al momento de responder, si voy a afirmar, ¿verdad? Como en este caso, tengo que colocar el verbo think en su forma en pasado, que sería thought, ¿ok? Si se fijan, estamos hablando de los verbos y los verbos que están aquí, todos los hemos visto, ¿ok? Eso significa que usted debe de repasar, como le mencionaba el otro día, debe tener esos verbos frescos, porque no se van a ir, vamos a seguir viéndolos, ¿ok? Y aquí simplemente estamos viendo estructuras básicas del pasado simple, con lo mismo que ya habíamos visto, usando el did y respondiendo como respondíamos anteriormente. A veces estos ejercicios, uno los ve así y uno tal vez se turba un poco y dice, oye, ¿qué voy a poner en ese espacio en blanco? Pero uno le sigue la corriente a la dinámica de la estructura y se hace más fácil a medida de que uno hace más ejercicios de esta naturaleza. Se lo digo porque en su momento también yo veía estos ejercicios, yo decía que yo voy a poner aquí. Pero uno se va acostumbrando porque por la pregunta uno se imagina cuál es la respuesta, ¿ok? Así que es normal. Forma parte de esa incomodidad que hablábamos el lunes. Ok, entonces aquí
me pregunta, where, raya, you born. Vamos a ver. ¿Cuál sería el auxiliar para preguntar acerca de dónde naciste? Where? Where. Que ya lo hemos visto ahorita. Where were you born? Where were you born? Sí, se pronuncian exactamente igual. Where were you born? ¿Dónde naciste? Entonces, si aquí utilicé el auxiliar, ¿verdad? Del verbo to be, ¿cómo respondería aquí para decir que nací en México? Where or was? Dígame, Oscar. I was born in Mexico. Muy bien, I was born in Mexico. ¿Por qué? Porque el pronombre es I y el verbo to be sería was. Entonces, aquí tengo esta pregunta, igualita a la que vimos en la conversación. Aquí necesito un auxiliar para yo llenar esto, porque me quiere como preguntar que si yo nací allá. Entonces, ¿cómo yo podría completar aquí? ¿Usando did o usando un WH question? Usando did. Did. Muy bien. Did you grow up there? Muy bien. Did you grow up there? Did you grow up there? Si se fijan, miren la pregunta aquí. Estaba en la conversación. Por eso nos detuvimos en esta conversación. Miren la pregunta aquí. Did you grow up there? Okay. ¿Creciste allá? Entonces miren cómo esta pregunta está negando. No hay, tomando en cuenta que la pregunta se hizo con did, ¿cómo yo negaría aquí? ¿Qué tendría que agregar? Didn't. No, I didn't. ¿Ok? Y por último dice, I up in Canada. Como se está hablando de dónde él nació, ya yo sé que aquí es esta expresión que va, pero no va a ir en la misma forma que está aquí porque está después de un punto, es una oración que no tiene auxiliar y yo estoy afirmando. Entonces, este verbo grow tengo que pasarlo a pasado, que sería grew. Lo único que se hace es quitar la O y se coloca una E. Grew. I grew up there. I grew up in Canada sería la respuesta. I grew up in Canada. Bueno, aquí ya tenemos el up, así que nada más tengo que poner grew. I grew up in Canada. Los phrasal verb, que es como se le llama a esto, porque tienen un verbo seguido de una preposición, solamente se modifica el verbo y la preposición se queda exactamente igual, porque es una preposición, no cambia. Entonces, rápidamente, your English is very good. When did you begin to study English? I began to study English in middle school. What did you think of English class at first? I thought it was a little difficult, but fun. Yo pensé que era un poco difícil, pero divertida. Where were you born? I was born in Mexico. Did you grow up there? No, I didn't. I grew up in Canada. Fíjense la diferencia entre grow, grew, grow, grew, grow up, grew up, ¿ok? Y eso mismo lo van a hacer de este lado. Usted lo intenta, ¿ok? Lo que tiene que seguir es la corriente de lo que está aquí y entender lo que dice la pregunta. Si no entiende lo que dice la pregunta, no va a saber qué colocar. Entonces, el próximo miércoles vamos a revisar esta otra mitad de la conversación. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Todo claro entonces? Claro, yo le voy a mandar la foto por el grupo también para que trabajen con eso. Y yo se las voy a preguntar el miércoles, porque el lunes ya tenemos cosas pendientes. Entonces, como les dije, usted juega con esto. Lo más que le puede pasar es que le salga malo. Y de ahí no pasa. Con la corrección usted aprende. Y estos ejercicios se le hacen más fáciles. Se van haciendo más fáciles porque usted va captando la dinámica, ¿ok? Así que es un asunto de acostumbrarse. Get used to it, como dirían los americanos. Get used to it. Entonces, bien. Con esto de aquí ya usted seguía de esto de aquí.
Ok, entonces aquí tenemos la expresión used to. Used to, dice aquí, refers to something that you regularly did in the past but don't do anymore. Used to se refiere a algo que tú hacías regularmente en el pasado, pero que ya no haces. ¿Ok? Miren esta pregunta. Did you used to collect things? Es decir, tú solías coleccionar cosas, collect things. Fíjense que la expresión, mírenlo aquí donde está y mírenlo aquí donde está, used to, está en pasado. ¿Lo ven? Tiene una D, used to. Pero cuando agregamos did, se le quita la D, used to. ¿Ok? Porque ya tengo el did. No olvidar eso. Used to es una expresión en pasado. Pero cuando lo coloco en una pregunta o está el verbo, el auxiliar did or didn't, ya yo sé que el used to va a perder su pasado y se va a quedar en su forma base. Did you used to collect things? Tengo dos posibles respuestas. O sí, yo solía coleccionar cosas o no, no solía coleccionar cosas. Entonces, yes, I used to collect comic books. I used to collect comic books. Aquí viene una regla muy importante con respecto al used to que sale en los exámenes de nivel y que está en su examen final. El examen que le va, la certificación, el examen que tienen que pasar para la certificación del curso al final. Recuerden, lo pueden anotar por ahí, ponerlo en una roca. Está en el examen porque yo he tomado el examen. ¿Ustedes ven eso ahí? Cuando yo tengo la estructura que no está en una pregunta con did o en una negación con didn't y yo simplemente estoy diciendo que yo solía hacer algo, el verbo que va después de used to va en infinitivo. En los exámenes le ponen used to y le ponen el verbo en pasado. Y usted dice, wow, eso está en pasado. Como dice used to, el verbo que sigue está en pasado. Tiene sentido, yo solía hacer tal cosa. No. Si se fijan de este lado, miren, I used to play. I used to play. Después de used to, cuando lo tengo aquí en pasado, el verbo que sigue se pone en su forma normal. Yo solía jugar. El pasado de play es played con ed. Pero cuando tengo esta estructura, used to, ya used to me está diciendo que es pasado. Entonces yo no tengo que agregar pasado de nuevo aquí porque sería redundante. Entonces por eso no se hace. Entonces cuando vean used to y la estructura está en pasado con esta de aquí, ya ustedes saben que el verbo que tienen que colocar aquí está en su forma normal. No lo alteren, no lo cambien, no se confundan pensando que va ahí en pasado porque no va. ¿Ok? Se usa en presente. Eso está en su examen final. En el que yo le voy a dar aquí le va a salir y en el que le va a dar Infoté va a estar. Eso siempre sale, siempre. Es una pregunta ganchosa porque su lógica, nuestra lógica nos dice que esto que sigue debería estar en pasado, pero no es así. Entonces, ¿clara esa parte ahí? La regla con el used to y el verbo que sigue que está en su forma normal. Ok, perfecto. Entonces, eso en el caso de que esté en una afirmación. Si yo estoy negando, siempre recuerden que did y didn't tienen más poder que todo el mundo. Y lo cambian todo. Entonces, si ya yo estoy negando, yo quiero decir que yo no solía hacer algo. No, I didn't used to, ya es diferente. El use pierde su D porque tiene didn't y vuelve a su forma base. Así que esa es la excepción. Cuando está did o didn't. No, I didn't used to collect anything. But now I collect all records. No, yo no solía coleccionar nada, pero ahora yo colecciono discos viejos. Dígame bienvenido. En el caso de que el verbo tiene que ser en su forma base, ¿cómo se pondría si fuera en tercera persona? Se queda igual. She used to. Recuerda que cuando ya tenemos la estructura en pasado, porque estamos hablando en pasado, el pasado elimina las características de la tercera persona del singular que vemos en presente. Entonces, cuando yo digo she used to play, yo no digo she used to place. ¿Ok? Ok. Porque ya está en pasado. Estamos hablando en pasado. Used to es una estructura en pasado. ¿Ok? Y en pasado, la tercera persona del singular, no la regla de la S, ES o IES del presente simple no aplica porque no estamos en presente simple, estamos en pasado.
I used to play. She used to walk. ¿Ok? Muy buena pregunta. Bienvenido. Entonces, what sports did you used to play? ¿Qué deportes solías jugar? Aquí tenemos, I used to play baseball and volleyball. I used to play baseball and volleyball. Miren cómo, lo que les decía, used to, en la respuesta no hay ningún auxiliar, el verbo se queda igual. Ya used está en pasado. O I never used to play sports, but now I play tennis. Porque puede ser que usted diga, yo solía jugar, o diga, yo nunca solía jugar, o yo nunca jugué. Aquí en este caso, yo nunca, I never used to, yo nunca jugué deportes, nunca practiqué deportes, pero ahora practico o juego tenis, ¿ok? Entonces, puedo decir que solía hacer algo como que nunca o difícilmente, ya va a depender de lo que usted quiera decir, porque podría utilizar un adverbio de frecuencia para decir que sometimes yo solía jugar o a menudo solía jugar. Ya eso es esta opción suya de acuerdo a lo que fue un hecho en su vida. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. En resumen, utilizamos la expresión used to para hablar acerca de cosas que solíamos hacer regularmente y que ya no hacemos. Usted no puede decir que solía hacer algo porque ya automáticamente yo entiendo que usted no lo hace, salvo que usted me quiera decir yo solía hacerlo y lo sigo haciendo. I used to play tennis and still do it now. ¿Ok? Sí, yo solía jugar tenis y al día de hoy lo sigo haciendo. Tendría yo que agregar eso, porque si lo dejo con el used to, el interlocutor va a entender que ya yo no lo hago. ¿Ok? I used to study English. Yo solía estudiar inglés. Ya yo entiendo que no lo hace el día de hoy. Entonces, si utilizo I used to para decir que yo solía hacer algo y lo sigo haciendo, tengo que aclarar que lo sigo haciendo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con respecto a used to? Ok. Seguimos. Vamos a ver si este les parece mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, aquí estamos preguntando acerca de used to, ¿verdad? Tenemos preguntas, el used to. Entonces, vamos a ver. Did you used to have any pets when you were a kid? ¿Tú solías tener animales cuando eras un niño? Yes. Cuando tengo la pregunta con used to, la respuesta va a ser con used to, porque yo estoy diciendo que me preguntaron que si yo solía hacer y yo voy a contestar de que yo solía hacer, ¿ok? O solía tener en este caso. Entonces, si aquí tengo used to, yo sé que la respuesta aquí va a ser con used to. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí que estoy afirmando y no tengo el auxiliar? A diferencia de ese used to que está ahí. Dígame, Melanie. Ahora sería en pasado, used to. Exactamente. Excelente, muy bien. Yes, I used to have a white cat named Snowball. ¿Cómo? Vuelvo y repito. Cuando tengo el did, todos los verbos que se encuentran ahí, sin importar si es el poderoso used to, van a estar dominados por el did y el verbo va a estar en su forma normal, en su forma base. Nadie soporta el did. Nadie soporta el did. El did obliga a todo el mundo a estar en su forma base. Pero automáticamente estamos en una afirmación donde no tenemos ni a did ni didn't. Los verbos vuelven a su estado natural en pasado. Yes, I used to have. Yo solía tener un gato blanco llamado Snowball. Ok. Vamos a hacer la segunda para dejarle la tercera y la cuarta para el miércoles para ustedes. La segunda, aquí tenemos you and your classmates, raya, play together after school. Entonces, pregunta si tú y tus compañeros solían jugar juntos después de la escuela. ¿Cuál sería el auxiliar? Si está preguntando si tú y tus compañeros.
¿Sería un WH question? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿O sería simplemente did? Piensen, piensen. Is. Muy bien, sería did. Porque no me está la oración This. no está Is. preguntando You on your class. yes. ¿Y aquí qué iría? ¿Used to en pasado o used to así como está aquí arriba? A ver. ¿Sería este used to o el used to en pasado? Dando. ¿Eh? No, el pasado no. Ok. Serían en su forma base, ¿verdad? Ajá. Exacto. Entonces, la pregunta es que si tú y tus amigos, entonces no me está preguntando cuándo ni dónde. Did you and your classmate used to play together after school? Tú y tus compañeros de clase solían jugar juntos después de la escuela. Y aquí me dice no. We, ¿cómo yo negaría el used to? ¿Qué necesito para negar en pasado? Porque used to está en pasado. ¿Qué necesitaría para negar aquí? Dígame, Oscar. Don't. Didn't. We didn't. Exactly. We didn't used to play during the week. ¿Ok? Recuerden, used to, pasado. Aquí estoy negando. Tengo aquí el did. Aquí tengo que negar con el didn't. No, we didn't used to play during the week. Si nosotros no solíamos jugar durante la semana. We raya study a lot. Y aquí estamos afirmando. Entonces, el use, ¿cómo iría aquí? ¿Así en su forma base o en pasado? Tomando en cuenta que hay un punto aquí. En pasado. We used to study a lot. Nosotros solíamos estudiar mucho. Esto es bien interesante, ¿verdad? Esto normalmente no es lo que pasa, pero esto es lo que tenemos aquí. Que estudiara mucho en vez de ponerse a jugar. Bien, entonces, tenemos aquí la número 3 y la número 4, que son las que ustedes van a intentar resolver, tomando en cuenta esto que está aquí arriba, para el miércoles. Fíjense que es el miércoles porque el lunes ya tenemos trabajo, no lo vamos a sobrecargar. ¿Ok? Y así de sencillo se utiliza esto. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos para que veamos el uso del used to. When I was a kid, que es una estructura muy común, que significa cuando yo era. When I was a kid, I never used to play sports, but now I like to keep fit. Cuando yo era un niño, yo nunca solí jugar deporte o practicar un deporte, sería en español practicar un deporte, pero ahora me gusta mantenerme en forma. I used to go out with friends a lot, but now I don't have any free time. Yo solía salir con mis amigos mucho o a menudo, pero ahora no tengo tiempo libre, free time. When I was younger, cuando yo era más joven, I didn't used to collect anything, but now I do. Cuando yo era más joven, yo no solía coleccionar nada, pero ahora sí. I didn't used to be a good student, but now I love to study and learn new things. Yo no solía ser un buen estudiante, pero ahora amo estudiar y aprender cosas nuevas. I never used to follow politics, but now I read the news online every morning. Yo no solía darle seguimiento a la política, pero ahora yo siempre leo el periódico en la mañana, el periódico online, en línea. I used to be really neat and organized, but now I'm very messy. Yo solía ser muy organizado. Neat es una palabra que habla acerca de alguien que es extremadamente organizado. Very neat. I used to be really neat and organized, but now I'm very messy. Messy es un desorden. Ahora soy muy desordenado. Solía ser muy organizado, pero ahora soy muy desordenado. Y por último, I used to care a lot about my appearance. Now, I'm too busy to care about how I look. Yo solía estar muy preocupado acerca de mi apariencia. Ahora estoy muy ocupado para preocuparme de cómo me veo. Entonces aquí tenemos distintas oraciones que todas utilizan el used ¿Cómo to. me veo? Dice al final. Sí, how I look, cómo me veo, yes. How I look. ¿Cómo qué? Cómo me veo, how I look.
Se puede preguntar hasta así No, no, solo. yo decía abajo, donde dice book, look. Aquí, no, how I look. Ujú, ah, Sí, eso significa cómo me veo. How I look. Esa expresión se puede utilizar, por ejemplo, si usted está probándose un vestido, probándose una ropa y usted quiere saber la opinión de alguien, usted le pregunta how I look. O para hacerlo de forma correcta, how do I look? Que sería la forma, ¿verdad? aquí Formal. utilizan mucho esa palabra, tiene un look bonito. Por ejemplo, aquí utilizan el look para eso. Si usted lo quiere preguntar, Ajá. usted se puso su ropa y quiere saber cómo se ve y quiere preguntarlo en inglés, how do I look? How, en vez de decir how I look, porque aquí no es una pregunta, sino que está afirmando, en la pregunta sí tengo que utilizar la auxiliar. How do I look? How do I look? ¿Cómo me veo? ¿Ok? Bien, pero nosotros no vamos a complicárselo. Miren esto que es lo que van a utilizar para la práctica del miércoles también. Más sencillo, nada difícil. Ustedes van a utilizar la estructura when I was a child, que es cuando yo era un niño, y van a hacer 5 oraciones de cosas que solían hacer y 5 oraciones de cosas que no solían hacer. Sencillo. Colocan when I was a child, I used to play the guitar. Por ejemplo, when I was a child, I used to have a nickname. Or when I was a child, I didn't used to like scary movies. Or when I was a child, I didn't used to study very hard at school. Entonces, utilizan la expresión when I was a child porque usted quiere referirse a que lo que solía hacer o no solía hacer era cuando era niño. When I was a child, usted puede decir when I was a child, I used to watch a lot of TV. Cuando yo era un niño, yo solía ver mucha televisión. When I was a child, I used to go to the river a lot. Cuando yo era un niño, yo solía ir al río mucho. Lo que sea que usted solía hacer cuando era pequeño. Si no sabe cómo decirlo en inglés, eso, usted lo busca. ¿Quiere una herramienta de precisión? Usted busca ChatGPT, coloca la oración en español y a diferencia del traductor de Google, que no da pie con bola, el ChatGPT sí le va a decir la estructura correctamente. ¿Ok? Y ya usted sabe cómo se dice. Bien. Pero utilice cosas de su vida, reales, cosas que usted solía hacer de cuando niño. Jugar pelota, jugar bolas, etc. Lo que usted hacía cuando era pequeño. Y luego busque 5 cosas que usted nunca hizo cuando era pequeño y que ahora sí hace. ¿Ok? Ya yo voy a entender cuando use el didn't que usted no las solía hacer, pero ahora sí las hace. For example, when I was a child, I didn't used to eat a lot of candy. Cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, yo no solía comer muchos dulces. ¿Qué más? When I was a kid, when I was a child, I didn't used to go to the movies. Cuando yo era pequeño, yo no solía ir al cine, lo que sea que haya sido su vida. ¿Por qué le insisto en que sea parte de su realidad? Porque cuando usted le pregunten en la calle y usted quiera decir eso, ya usted va a saber cómo se dice porque usted lo ha practicado. Si usted se lo inventa y no tiene ese sentido de personal, se le va a olvidar. Pero si ya usted sabe cómo se dice, eso puede surgir en cualquier conversación. Oye, ¿qué tú solías hacer cuando eras pequeño? Ah, yo me acuerdo porque yo lo hice. Yo solía hacer esto, aquello, lo otro. Y yo sé cómo se construye. Bien. Entonces, 5 oraciones con la introducción. When I was a child, I used to. 5 cosas que usted solía hacer. Y when I was a child, 5 cosas que usted no solía hacer. Oscar, ¿usted iba a decir algo? Yo le voy a preguntar que si yo jugaba bolas, bolas o canicas. Canicas. Será lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que hay una expresión para eso. Creo que los americanos no juegan eso, pero aparecerá alguna forma de decirlo. Vamos a ver qué usted nos trae. Bien, entonces, para el miércoles, el lunes, tenemos un audio que yo espero que lo estén escuchando. Tienen un texto
y vamos a hacer una dinámica interesante con el texto. De antemano le digo, sea curioso con el texto. Sea curioso. Si usted ve dos palabras que significan lo mismo, investigue cómo se usa una de la otra o cómo difiere una de la otra. ¿Ok? Con el audio también vamos a ser curiosos con el audio. Y sus respuestas, vamos a interpretar todo eso y analizar todo eso y ir escuchando el audio parte por parte, lo que sea necesario para que usted aumente su comprensión. Entonces, el miércoles vamos a tener esta tarea. Vamos a tener las últimas dos partes de las preguntas que estaban al principio y la segunda, más estas oraciones, ¿ok? Para practicar eso. Esto es muy útil porque se usa, ¿ok? Esto no son de esas cosas que usted nunca va a usar, usted sí la va a usar. Y en términos de gramática, nuestros próximos temas van a ser would for habitual actions. El would se usa de forma similar al used to. Y vamos a ver la diferencia entre uno y otro y cómo se sobreentiende que would está hablando de algo que yo solía hacer. No lo vimos hoy para no saturarles con el used to y el would, ¿ok? Pero el lunes, probablemente si con el tiempo que tengamos disponible, luego de analizar el texto y el audio, vamos a ver el would. Porque would también se utiliza para decir cosas que yo solía hacer. Con la misma estructura que está ahí. When I was a child, I would go to the river. ¿Ok? Y se sobreentiende que estamos hablando de algo que yo solía hacer. Simplemente porque la estructura está en pasado. When I was a child. Ya vamos a ver eso en la próxima clase. Vamos a ver el past simple para contrastarlo con el pasado continuo, que va a ser nuestro próximo tiempo verbal. Pasado continuo, cómo decir que algo estaba ocurriendo. Vamos a ver la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo y vamos a telling stories, es decir, contar historias. El pasado continuo es una herramienta indispensable para yo contar una historia, porque normalmente cuando cuento una historia, yo tengo que decir, y yo estaba corriendo, y yo me estaba riendo. Eso es el pasado continuo, ¿verdad? Eso es algo que estaba sucediendo. Entonces, ¿cómo yo digo eso? Porque no puedo utilizar el pasado simple, porque el pasado simple simplemente me dice que yo estaba ahí sin decirme que la acción estaba ocurriendo. ¿Ok? Y el pasado continuo me va a dar esa herramienta para yo decir que algo estaba ocurriendo. I was running when I saw the thief, for example. Yo estaba corriendo cuando yo vi al ladrón. Entonces es muy importante para contar historias y para que usted pueda contar una historia, que usted va a contar una historia también. Así que eso es lo que vamos a tener, Dios mediante, el lunes. Así que empezamos con buen pie esta etapa. Bien, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Si no tienen preguntas, eso ha sido todo por hoy, chicos. Voy a mandar por el grupo en escrito todo lo que está pendiente para que estén al día. El lunes los espero mucho más activos que hoy, porque han tenido una semana para el texto, ¿ok? Así que espero mucha participación e integración para que le puedan sacar provecho. Recuerden que mientras más activos están, más textos podemos ver, más usted va a aprender, más provecho le va a sacar al curso, ¿ok? Estamos tratando de buscar la forma de que esto pueda ser lo más beneficioso para ustedes, tomando en cuenta el tiempo en el que nos vemos, ¿ok? Así que si no hay más, nos vemos el lunes, Dios mediante, a las 8 de la noche. Have a really good night and a nice have a nice rest of the week. Okay? And enjoy your weekend. And study a lot. Disfrute su fin de semana y estudie mucho. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, everyone.
a nice rest of the week.